Hoy hay dos grandes asuntos de debate y los dos derivan de sendos voluminosos documentos dados a conocer ayer. El auto por el que se envía a prisión a Santos Cerdán, que está provocando hoy intensos movimientos de gobierno y de oposición por intentar captar o retener a los socios de Sánchez de cara a lo que pueda venir antes de agosto, y el plan de recuperación y prevención de los efectos de las danas, lo diremos en plural, encargado por el Consell Valenciano y presentado ayer. Y de estos dos grandes asuntos nos vamos a ocupar hoy en El Faro, comenzando por el plan Endavant, que me he permitido rebautizar como Plan GAN, un proyecto ambicioso que requiere de un gran esfuerzo económico y de la colaboración de al menos las dos principales administraciones, que hasta ahora parecen estar trabajando en paralelo o, si quieren, incluso de espaldas. Y vistas las reacciones de la Administración Central al anuncio de la Administración Autonómica, parece que vamos a tener un problema serio para que las cosas funcionen como los valencianos merecemos. Antes de comenzar propiamente nuestra tertulia de hoy, con cuatro mujeres de tronío, Carolina Punset, Paula Meseguer, Ángela Valero de Palma y Belén Hoyo, vamos a resolver algunas dudas sobre el plan Endavant con quien mejor lo conoce, el vicepresidente segundo del Consell, Francisco José Gampàmpols, a quien vamos a recibir de inmediato. Deme solamente un minuto y empezamos. Buenas noches. Esto es El Faro. Teniente General Gampàmpols, vicepresidente segundo del Consell, don Francisco José, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos planes hay para la Dana? Bueno, yo he visto muchos, pero del calado, de la profundidad y de la precisión que tiene el que hemos hecho, pues solo el que me ha correspondido desarrollar. Pero hay otro también en preparación, me han dicho, ¿no? Bueno, hay uno... sistemas de alarmas, de alertas... Ah, bien, se refiere nuestro. Es que el tema Planes Dana, la Administración General del Estado, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, también ha sacado un plan específico para la cuenca de reconstrucción. Sí. Respecto a la Dana, el plan es este. Lo que pasa es que este plan, dentro de una base que se llama habilitadora, tiene un plan específico que se llama el plan de anticipación ante riesgos de catástrofe, etcétera, que también es un desarrollo que está pendiente y que se hará pues justo cuando acabe el trámite de audiencia pública, pasen los dos elementos de control que tiene la Administración propia de la Generalitat, que son el informe de la Dirección General de Presupuestos y el de Intervención, pasará como borrador al Consell para la firma como acuerdo, y a continuación presentaremos el plan de anticipación. Fíjese que yo iba por los cauces administrativos autonómicos y usted ya directamente se me ha pasado casi a la segunda pregunta, podríamos decir, que es el de coordinación con la Administración Central. ¿Tiene sentido presentar un plan sin contar con el apoyo de aquel a quien se le va a pedir dinero para que salga adelante? Sentido lo tiene todo, porque la percepción de necesidad es la de la sociedad valenciana. Quiero decir, nosotros pertenecemos a un modelo de Estado que es complejo y es compuesto, pero sigue siendo un Estado. Los elementos que lo constituyen, la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas, la administración local y supralocal, tienen obligadamente una función de coordinación, que no es opcional. La coordinación no es una opción, es una obligación. Desde ese punto de vista, no hay más que ejercer la responsabilidad. La responsabilidad la tiene que ejercer aquel que está más alto en este sistema, la Administración General del Estado. ¿Y si no quiere? No puede no querer. No se puede renunciar a lo que uno es, que es un servidor público de todos los españoles. ¿A usted le ha dado la impresión de que van a colaborar con este plan los representantes de la Administración Central después de las primeras reacciones que seguro usted escuchó, igual que nosotros, nada más terminar el acto? Me gustaría pensar que una vez consigamos que esto salga del debate partidista, que es lo que se merece la sociedad valenciana, será el rigor, el sentido común y la ausencia de cortoplacismo lo que tiene que guiar las actuaciones posteriores. Me gustaría pensar que de una forma progresiva, que tiene que ir habiendo un acercamiento y que en la medida en que consigamos quitar del debate político, del debate intenso,
que no es exclusivamente sobre las finalidades del plan, sino que tiene componentes espurios, pues la ciudadanía especialmente, se dará cuenta de que tiene que exigir que haya esa coordinación. ¿Y usted cree que eso lo vamos a conseguir en un plazo razonable? Pues habrá que esforzarse en hacerlo, habrá que realizar una comunicación fluida, asequible, veraz, oportuna, para que sepa el ciudadano qué es lo que se hace con lo que le interesa fundamentalmente. Usted tiene muy buena relación, o por lo menos la tenía, con el comisionado del Gobierno Central para Asuntos de la Dana, con José María Ángel. Imagino que después de la presentación de ayer habrá usted hablado con él. Hablé ayer. ¿Y algo le habrá dicho? Ayer estaba presente en la presentación. ¿Cómo están las cosas? Y le dije, en el momento en que este borrador se consolide como acuerdo de Consell, yo remitiría oficialmente una copia, de la misma manera que se remitirá a la presidencia del Gobierno y a todo aquel que esté interesado o sea parte importante en el desarrollo de este plan. ¿Y qué perspectivas pues, dedujo usted de su conversación con el señor Ángel? No tengo bola de cristal, pero ayer... Bueno, lo conoce usted bien. Ayer hubo una frase que yo utilizo a menudo y es que la mejor forma de predecir el futuro es creándolo, ¿no? Yo haré todo lo que tenga que hacer para que no haya ninguna excusa posible a la hora de determinar si hay o no colaboración. ¿Eso lo dijo usted o lo dijo él? Lo digo yo. ¿Y él? Él me escuchó y me dijo que íbamos a hablar. Desde la Administración Central se dice, nosotros estamos poniendo muchísimo dinero para la reconstrucción, para la reparación y para todo lo que tiene que ver con la Dana. ¿Usted está conforme con esa afirmación, que yo se la resumo de una manera muy coloquial, pero que usted conoce al detalle y al dedillo? Vamos a ver, que se está poniendo muchísimo dinero es cierto. Que se está poniendo todo el dinero que se dice que se está poniendo no es cierto. No hay más que analizar pormenorizadamente un documento que saca Moncloa todos los días sobre las 12 de la mañana, en el que se hace un resumen de lo que se ha gastado. Nominalmente aparecen en el día de hoy, me parece, próximo a los 5.800 millones. Pero ahí hay unos matices que hay que tener bien claros. Uno es que el consorcio de compensación de seguros incluye lo que ha abonado como gasto del Gobierno. No es cierto. Es el gasto del Fondo de Compensación de Seguros, que lo nutren todos los españoles con una parte que pagan en sus recibos, en los seguros. También figura los avales ICO. Un aval no es un gasto hasta que se ejecuta. Es decir, se avalan préstamos, se abaratan préstamos, pero no es un dinero que se haya empeñado en tanto en cuanto no se ejecute el aval. Y también figuran, por ejemplo, el subsidio agrario, la parte del seguro agrario. Pues tampoco, porque también lo paga en su póliza el agricultor. Así que sí que se ha puesto mucho dinero, sí que hay un esfuerzo claro, y lo importante no es que se haya puesto, sino que el fundamento de ese gasto esté en plena coordinación y armonía con el de otras administraciones, porque si no corremos el riesgo de duplicar algunas acciones y dejar vacíos en otros espacios. Vale, ¿y en eso cómo estamos? ¿En armonización? ¿En coordinación entre administraciones para...? Pues mire, técnicamente hay contactos regulares, no de alto nivel, de tal manera que técnicos de distintas administraciones, si se hablan, sería un despropósito que no fuera así, pero el nivel superior de coordinación, que es el político, el que habla ya de priorizaciones, de búsqueda de fuentes alternativas de ingresos, el de colaboración público-privada de mayor nivel, ese no está funcionando. ¿Por qué? Bueno, yo lo he pedido. El presidente Mazón lo ha pedido por carta al presidente del Gobierno, porque se dijo que no era necesario. Es una apreciación, yo creo, injusta. Yo creo que es muy necesario. O sea, que se consideraba desde el otro lado, llamémoslo así, que con la comunicación entre técnicos, a nivel técnico, era más que suficiente. Bueno, sin decirlo explícitamente, entiendo que sí. Hablemos de... Bueno, iba a decir, hablemos del plan, pero bueno, del plan estamos hablando. También. Y yo quiero que usted me diga, de verdad, se lo he medio preguntado al principio, pero se lo pregunto de una manera más expresa ahora. Si la Administración Central dice, yo no pongo dinero en este plan porque ya estoy poniendo mucho de otra manera, estoy haciéndolo mejor, no me lo estoy gastando en chupitos, como dicen que hacen ustedes, o en estrellas Michelin, o en no sé qué, ¿qué va a pasar con este plan que presentaron ustedes ayer? ¿Se puede sacar adelante sin la Administración Central o es imposible? Sí, no, imposible no hay nada, solo lo que no se intenta. La Administración autonómica y la Administración local harán todo lo que tienen que hacer. Esas iniciativas que han asumido las desarrollaremos con muchísimo esfuerzo, a pulmón, coloquialmente, endeudándonos más, porque el presupuesto da de sí lo que da de sí, pero claro que las haremos. Lo que pasa es que la realidad, el juicio del día a día y la ciudadanía pues tendrán que saber qué es lo que está ocurriendo, quién hace qué y quién no.
Son muchísimas iniciativas, 339. Son muchísimos millones, 29.000. Más o menos, que serían 40% la Generalitat, 40% 14.700 millones, se lo hago en redondo. Sí. 14.700 por una parte, por unos 12.600, algo por ¿Y el resto ya para qué? ¿Diputaciones, ayuntamientos? El resto es iniciativa privada también. Iniciativa privada. Muy bien, ustedes propugnan la creación de una empresa mixta, la constitución de una agencia estatal del agua, que de momento creo que no existe en Valencia, y un montón de medidas que pueden parecer pequeñas, pero son desde luego muy importantes. Uno de los problemas que perduran durante estos 8 meses y que todos tenemos en mente, los ascensores, baterías para ascensores, barreras para que el agua no entre en los garajes, acceso obligatorio a la azotea de los edificios, erradicación de cañas en los cauces, tanques de tormenta, sistemas predictivos, que ningún recurso crítico esté por debajo de la cota cero y, por tanto, como mínimo a 80 centímetros de altura. Estas son algunas de las cosas que cualquier mortal, leyendo el documento, si es que tienen paciencia y ganas, pues va a entender fácilmente. Pero además de todo eso, ¿en dónde pondría usted el acento en cuanto a filosofía de este plan? O incluso en medidas concretas. Sí, la filosofía es que es recuperar una situación mejorándola, garantizando supervivencia. La palabra no me acaba de emocionar, es resiliencia, pero significa garantizar la supervivencia futuro en el caso de que se produzca un fenómeno de gravedad parecida, ¿no? Se trata de cambiar la forma en la que planteamos la organización del territorio, las actividades que desarrollamos sobre él, la situación de los polígonos, las medidas de prevención y protección que tenemos que adoptar, sobre todo la autoprotección, la concienciación, porque esta tierra es una tierra fantástica, está bendecida en muchísimos aspectos, pero aquí, como se decía en una canción, aquí no se sabe llover, ¿no? Sí. Aquí llueve mal. Eso pasa, desgraciadamente creo que volverá a pasar, pues porque, por el motivo que sea, hay un cambio antropogénico, hay una parte que tenemos que ver nosotros con ese cambio, y ese cambio hace que el agua del mar, el domingo pasado, en la boya de Valencia estaba a 27,5 grados, que es una temperatura desusada. Y como sabemos, cada grado que la temperatura del mar, que la superficie del mar aumenta, el porcentaje de humedad en el aire aumenta un 7%. Esto de por sí, bueno, pues facilita las precipitaciones y unido a otros fenómenos extremos, como esas depresiones aisladas en niveles altos, pues conduce a esas precipitaciones de carácter catastrófico, ¿no? ¿A usted no le pone nervioso ver el calor que estamos teniendo estos días, la ola de calor y lo que podría suponer como anticipo de situaciones dramáticas el próximo otoño? Me ocupa y me preocupa. Lo digo por el ritmo al que están avanzando las obras de prevención. Esas obras no van a poder estar en tiempo y forma. Eso lo sabemos, pues porque la infraestructura es algo que cuando se ha resuelto es definitivo, casi definitivo, pero toma muchísimo tiempo el poder desarrollarlo, ¿no? Así que ya comenté ayer que la principal fuente de protección ahora mismo es la autoprotección. Son las medidas que tomemos para ser capaces de tomar las decisiones adecuadas en los momentos críticos, ¿no? Dónde tenemos que ir, qué no debemos de hacer, qué sí debemos de hacer, qué nivel de control tenemos que tener sobre personas que tengan discapacidad, etc. Los cauces. Hablábamos de las cañas antes, pero hay que reforzar los márgenes de determinados cauces y decidir también qué se hace con ellos, si se interconectan o no. Sabemos que en el caso de algún barranco, pues la ciudad de Valencia no parece muy convencida de que tenga que acabar derivando en el cauce nuevo del Turia, porque ya estuvo bastante a muy buen nivel cuando la dana de octubre, y si tiene más aportes, pues igual se desborda ya por completo. Los cauces, el llamado dominio público hidráulico, pues hay que revisarlo completamente, pues porque hay que afirmar taludes, hay que recrecer motas que se ha llevado. En algunos casos hay un estudio que se licita este año por parte de la Confederación, que es el desvío del barranco de la Saleta hacia el cauce nuevo. Hay un estudio para el barranco del Pollo y efectivamente tiene usted razón en que ha habido alguna alegación respecto al caudal máximo que sería capaz de soportar el cauce nuevo del Turia, si hubiera aportes como los que hubo en el caso de la Saleta o el Pollo, ¿no? Le planteo algunas críticas tras la presentación del plan de ayer. Por ejemplo, la oposición dice que la consultora a la que ustedes recurrieron pues ha sido carita, porque ha cobrado 2 millones de euros y se ha tardado 8 meses en desarrollar este plan. Con IVA, yo recuerdo una frase de Machado que me ha alumbrado toda la vida: es de necio confundir valor y precio. El plan vale
lo que sea capaz de resolver de problemas que la sociedad ha tenido, tiene y seguirá teniendo. Otra crítica, no se ha consultado a alcaldes, no se ha consultado a víctimas. No se ha consultado a alcaldes, es rigurosamente falso. Con los alcaldes hemos tenido reuniones muchísimas, no muchas, muchísimas. Yo sigo viendo a los alcaldes regularmente. Víctimas. Las víctimas y el plan tienen como elemento común las medidas que se están tomando para que no vuelva a haber víctimas. O sea, yo comprendo, mire, para las víctimas el respeto absoluto. No puedo ir más allá porque cuando dices me pongo en su lugar, yo no me puedo poner en su lugar de ninguna manera, pero siento un dolor profundísimo por lo que han vivido, por lo que siguen viviendo desgraciadamente, y sé que es irreparable lo que les ha ocurrido. Entonces nuestro esfuerzo es que no vuelva a pasar. Órganos de coordinación con la Administración Central. Ya sabemos, nos ha contado usted cuál es el nivel de interlocución que hay ahora mismo. ¿Es usted optimista de cara a los próximos meses con la situación política actual que se da en el país y que afecta directamente al Gobierno central? ¿Puede haber alguna solución para estos problemas de creación de órganos de coordinación y en fin, y de todo lo que tiene que ver con la coordinación entre las dos administraciones? Pues mire, donde hay una voluntad hay un camino. Si ahora quisiera organizarse una comisión mixta, se podría organizar pasado mañana. ¿Pero usted ve que hay una... No, de momento no. ¿Situación propicia para que se dé eso? No, no es especialmente propicia, pero no tiene por qué ser forzosamente la peor de todas, porque a lo mejor en algún momento ahora se empieza a despolitizar la situación y se empieza a pensar en lo que hay que pensar, que es que el otoño está a 3 meses. Y las citas políticas de interés están a menos de un mes. Bueno, mire, que cada palo aguante su vela, como dicen en esta tierra, ¿no? Que cada uno sepa por qué quiere que se le recuerde. Se ha dado usted cuenta lo difícil que es trabajar con políticos, ¿verdad? Bueno, de todo ha habido, de todo ha habido. Yo creo que la política... Max Weber hizo un discurso en la Universidad, creo recordar, de Múnich en 1917 o 18, era justo después de la Primera Guerra Mundial, en el que hablaba de la política como vocación. Y hablaba de la ética de la convicción, de la ética de la responsabilidad y de la proporcionalidad. Cuando un político hace esas 3 cosas, es un servidor público de primer nivel. Algunas personas que estaban presentes ayer, porque lo de ayer era un acto de presentación a la sociedad civil, no solo a los medios de comunicación, había mucha gente invitada, algunos han comentado que le vieron a usted como despidiéndose. No exactamente, es verdad que es un hito. O sea, mi compromiso, cuando yo llegué dije, yo vengo con un compromiso muy claro, que es hacer un plan de recuperación y resolver una serie de temas que tienen que ver con la facilidad con la que se acometerá una próxima desgracia si tenemos la mala suerte de que ocurra. Es decir, transformar un poco la forma en la que se toman las decisiones, cómo se organiza una respuesta desde el gobierno, de tal manera que tiene que haber un órgano político, tiene que haber un órgano técnico, al modo y manera en que se estructura el Consejo de Seguridad Nacional, pasándolo o aterrizándolo a nivel autonómico, ¿no? Es decir, qué es una comisión delegada para una situación de crisis, qué es un gabinete técnico de esa comisión, cuál es la función del CECOPI, que es exclusivamente técnica, en fin, todo ese tipo de cosas que al final, cuando a un suceso como este, que es de una magnitud que desborda todo, ocurre, pues hay que tener por lo menos una estructura muy simple pero que funcione. Pero no ha pensado usted en dejarlo ya, o sea, presento el plan y me voy. Ya no. Ya no. Ya no. ¿Cuándo? Pues cuando acabe... No sé que tenga ganas de que se vaya, pero... No, cuando acabe otro cometido que tengo, que es el que le comentaba, presentar el plan de anticipación y una serie de iniciativas que tenemos que se llaman de carácter singular, que quiero dejarlas arrancadas, no son algunas de esas 339. Arrancadas significa en marcha, no ponerlas en marcha, no finalizadas, sino en absoluto. Iniciadas. Sí. Bueno, resúmame, el plan, ¿cuándo veremos ya, cuándo podremos decir esto es de ese plan que presentamos aquel día? Pues mire, en la Generalitat. De las iniciativas que presenta este plan, hay del orden de un poquito menos del 20%, un 18%, serán... parece que son 40 y algo, están iniciadas. Es decir, que cuando se ve el plan, pone en curso. ¿Por qué? Pues porque se ha identificado que lo que empezó haciéndose en emergencia tiene que continuar en recuperación. O sea, hemos acabado con un puente, pero ahora ese puente hay que darle a dado paso y ahora lo que hay que hacer es darle una serie de condiciones que mejoren su supervivencia, ¿no? ¿Cuándo podrá verlas? Pues en el T1. T1 es un término que aparece en las iniciativas que significa primer trimestre desde que el plan se aprueba. En el momento en que sea acuerdo de Consell, el T1 empieza a contar. T1
Idealmente será julio, agosto y septiembre. Pues en este primer trimestre tienen que haber medidas poniéndose en marcha. ¿La que más le preocupa, la que más le importa, la que más le ha quitado el sueño, cuál sería de todas las que han presentado? La autoprotección ahora mismo. El orden de la prioridad es la que es. Y en ese sentido que... Pues planes que ya está desarrollando la Consejería de Educación, planes de protección, planes que los ayuntamientos han decidido ya poner en marcha, como por ejemplo el de Valencia, en los que se habla de cuáles son los mecanismos de autoprotección y luego se hace una revisión completa de todos los sistemas de alerta, de tal manera que no haya posibilidad de un malentendido, ¿no? ¿Usted recuerda qué pasó? ¿Dónde estaba usted? ¿Qué hizo el 29 de octubre? Sí, me acuerdo. Yo no estaba en la Comunidad Valenciana, estaba en Zaragoza, que es donde vivo, y me acuerdo de unas imágenes. Yo vivo al lado del río Ebro y he visto el Ebro muy crecido. Claro. La diferencia es que el cauce del Ebro es como el cauce nuevo del Turia, son en algunos espacios 300 metros de cauce, ¿no? Y cuando vi el agua que bajaba yo no daba crédito, ¿no? Intentaba hacer un paralelismo y me acuerdo que pensaba qué estaría pasando en los estrechamientos, en los desbordamientos. Claro, es usted militar y piensa en esas Pensaba, cosas, sí, claro. pensaba en el peor escenario, sí. En el peor escenario. Y luego vi cosas que eran impensables, por ejemplo, que los vehículos se constituyen en barreras artificiales, claro, que empeoran la situación, ¿no? Claro. ¿A partir de cuándo cree usted que ya no vamos a tener un 29 de octubre? Quiero decir, el otoño que viene aún podríamos tener un 29 de octubre, Dios no lo quiera, pero podríamos tenerlo porque las obras no están hechas, las infraestructuras no están arregladas, en fin, todo eso que hemos venido comentando estos últimos minutos. Pues ¿A partir de cuándo? ¿5 años, 10 años? Los plazos de ejecución que estamos viendo para las obras de infraestructura hidráulica, las que son de carácter estructural, son muy poquitas. O sea, que estamos hablando de un desvío y estamos hablando de una restitución de lo que ya existía. Si ahora hubiera otra dana como la que hubo, sería peor, porque los cauces están en peor situación. Esto es así. No en personas, porque ahora mismo la sensibilidad está altísima y yo creo que la autoprotección funcionaría muy rápido, ¿no? Una obra hidráulica cuesta un montón hacerla, y dependiendo de la entidad, no estamos hablando de presas, estamos hablando de desvíos de caudales, soterramientos, pistas verdes, tanques de inundación, pues un trienio, le diría yo. Un trienio. Para acabar, vicepresidente, está usted lógicamente al tanto de lo que sucede en la vertiente judicial y en la vertiente política de las derivadas de la Dana. ¿Alguna reflexión que quiera trasladarnos? ¿Está afectando de alguna manera lo que sucede en los juzgados y en el debate público a la labor que usted está realizando, usted y su equipo? No. ¿O consigue aislarse lo suficiente como para trabajar sin verse afectado por todas estas nosotros cosas? No trabajamos con ruido mediático, y le puedo decir que cuando tenemos relación directa con alcaldes y personas que han tenido afecciones en sus propiedades, yo creo que es máxima colaboración, una educación exquisita y comprensión. ¿Cómo los ve usted a los alcaldes? Recientemente hemos visto que la alcaldesa de Paiporta ha decidido dejarlo porque tiene algunos problemas de salud y, en fin, se lo han recomendado. Pues yo lo sigo viendo. Ahora mismo los veo preocupados. Como es natural, yo lo estaría, pues porque les han dado una herramienta poderosísima de carácter financiero, pues es muy complicado el ponerla en marcha. Pues porque los procedimientos de contratación son complejos, los plazos se están dilatando y hay que modificar algo de legislación para darles más tiempo, porque las memorias, para entregar las memorias de las actuaciones, tenían de plazo hasta el 5 de febrero del año que viene y muchas no se han presentado ni siquiera, ¿no? Tienen problemas de varios tipos, tienen problemas de disponibilidad de personal técnico, tienen problemas de funcionariado simplemente, de capacidad de gestionar pliegos. Hay que intentar por todos los medios resolvérselos, y esa resolución tiene que ver con que se les permita utilizar parte de esos créditos que han recibido en contratación extra. En fin, es la administración y, como diría alguien, con la administración hemos topado, ¿no? Pues sí, señor. Señor vicepresidente, muchísimas gracias por venir a contarnos, a resolvernos algunas dudas, a contarnos algunos detalles también de su trabajo cotidiano, y ojalá que tenga la mejor de las suertes, porque será la de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros volvemos enseguida. Comentaremos lo que nos ha contado el señor Gampampols con nuestras contertulias de esta noche, y hablaremos también de asuntos de actualidad política nacional, después de esta pausa de publicidad. Aquí
Francisco José Campampols, con el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana, recibimos a nuestras anunciadísimas contertulias de hoy, que son Carolina Punset. Doña Carolina, muy buenas noches. Encantada. Paula Meseguer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Ángela Parero de Palma, buenas noches. Buenas noches. Y Belén Hoyo, muy buenas noches también. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué les ha parecido a ustedes? Les ustearé para que no parezca que tenemos demasiadas confianzas. ¿Qué les ha parecido las declaraciones, la entrevista del vicepresidente segundo? ¿Tienen ustedes claro cuál es el nivel de colaboración que cabe esperar entre las administraciones central y autonómica para el desarrollo de estos planes ambiciosos de reconstrucción y prevención de riesgos de la Dana? Paula. Bueno, yo creo que ese es el punto un poco que falla de este programa. Yo creo que es un plan muy ambicioso, las 339 medidas son muy interesantes para dar solución y dar respuesta a lo que ha pasado, pero también para prevenir futuras catástrofes, que no pase lo que ha pasado. Como digo, el plan es muy ambicioso y muy interesante, pero lo que yo veo es la falta de esa coordinación que hace imposible que se lleve a cabo al 100%, ¿no? Como explicaba el vicepresidente, si no hay esa colaboración entre la Administración Central y la Administración Autonómica, va a tener que cargarse la Generalitat Valenciana, asumir y aumentar muchísimo la deuda, y al final también la Generalitat Valenciana está en una situación de bloqueo económico, si se tiene que seguir endeudando porque no colabora el Gobierno central, que estamos dependientes, por ejemplo, del FLA, ¿no? Estamos en una situación muy complicada de liquidez, o sea que al final sí o sí tiene que haber esa colaboración para poder llevar a cabo. Bueno, pero él al menos dice que si no hay colaboración por parte del Gobierno central, ellos, aunque sea a base de deuda, sacan adelante el plan. Hombre, a mí me ha preocupado bastante por dos cosas. Uno, por lo que estaba diciendo Paula, pero tened en cuenta que estamos en estos momentos que se debe dinero a las farmacias, quiero decirte, que no llega el extrafla, que están así ahogados y que no está llegando dinero que les tiene que llegar. Entonces, ¿cómo van a ir a pulmón? Esa parte no la tengo yo clara. Y luego me ha preocupado que diga que son 3 años, quiero decir. Ha hecho un invierno que ha llovido muchísimo, está haciendo muchísimo calor y yo creo que se prevé un otoño duro, y si son 3, luego habrá que hacer otros extra planes para solucionar eso. A mí me da mucho miedo el tiempo y lo que puede pasar, que no es algo que ellos puedan controlar, pero que realmente escuchándolo dices, vale, está fenomenal el plan, pero como no consigan que se unan las administraciones, va a ser muy difícil que se ponga en marcha, es la sensación que yo tengo. Belén, ¿cabe ser optimista o no? Yo no lo soy. Yo quisiera comenzar poniendo en valor el trabajo que se ha hecho por parte del vicepresidente, del presidente, de toda la Generalitat en este plan, que desde luego es muy ambicioso, y el tema no requiere menos, ¿no? Requiere un plan completo e integral, pues que abarque todo, ¿no? El tema medioambiental, que es muy importante, el tema económico y sobre todo también pues el tema social. Lo que pasa es que hay que recordar que el Gobierno central, el Gobierno de Pedro Sánchez, no ha estado a la altura con respecto a la Dana en ninguno de los momentos, ni antes, porque no efectuó las obras que hacían falta para prevenir pues, esta desgracia, ni durante, porque recordemos que esa información que se tendría que haber dado de cómo estaba el Barranco del Pollo no se dio en ningún momento, por tanto, pues no se pudo actuar al respecto. Tampoco declaró la emergencia nacional, algo que era fundamental dadas las circunstancias, y luego lo que se ha dedicado es a un cálculo político permanente en lugar de estar al lado de las familias que tanto necesitaban una acción por parte del Gobierno. Sí que ha hecho muchas ruedas de prensa, muchos anuncios, pero se han quedado en eso, en anuncios. Realmente las ayudas no están llegando a las familias que lo necesitan, con lo cual, pues a la altura del Gobierno no ha estado durante este tiempo. Me extrañaría mucho que ahora lo estuviera. Carolina, ellos dicen que sí, que ponen mucho dinero y que los planes estos pues, no están bien desarrollados, no cuentan con quienes tienen que contar. Es que el problema no es el plan en sí. Primero, que no se mide la eficacia de un plan en función del número de páginas, ¿no? Aquí 390 y tanto, respuesta ambiciosa. Oiga, no. Si aquí el problema es que usted ha tardado 9 meses con 5.000 ascensores todavía estropeados, que dices, ¿cómo no han traído a todos los técnicos de Europa para solucionar ese problema? O sea, que es totalmente increíble. 9 meses en hacer un diseño de respuesta. Un diseño de respuesta. Ni siquiera ha dado usted una respuesta a cada uno de los problemas que han ido surgiendo. Está en pañales. Es la falta de ganas, de ambición más absoluta para resolver los problemas. Da miedo pensar que está diciendo que se requiere mínimo un trienio para las obras de prevención requeridas para evitar desastres como los que hemos vivido, es decir, se nos presenta un otoño
que da escalofríos. No menciona la palabra cambio climático, parece como si les diera miedo a este gobierno mencionar la palabra cambio climático. Dice, por la causa que sea, ha subido la temperatura del mar este verano, ¿verdad? Y nos da miedo lo que pueda ocurrir en otoño. No, la causa que sea no, cambio climático. Hay que abordar el problema y, oiga, habría que exigir por parte de los valencianos muchísimas más ganas y muchísima más ambición para resolver los problemas. Y estas faltas de ganas y de ambición también es culpa del gobierno central no haberlas tenido. Es decir, si ve que el gobierno autonómico es incapaz, ¿por qué el gobierno central no ha tomado las riendas de una vez? Es decir, con el problema que tuvimos con el COVID, nos decían, es imposible una vacuna porque las vacunas tardan en desarrollarse 10 años. Y aquí se puso todo el mundo manos a la obra y en un año tuvimos vacuna, ¿verdad? Pues este problema está para España, para nuestro país, estaba a la altura de las circunstancias. A mí hay otra cosa que me ha preocupado requería más. De lo que nos ha contado el vicepresidente, hay otra cosa que me ha preocupado, y es que el nivel de interlocución entre las administraciones sea a nivel técnico, que por arriba... Es una vergüenza, no hay ganas ni ambición de liderar este proyecto. Y si no las hay en el gobierno regional, las tendría que haber en el gobierno central, y no están. Y no están por cálculo político, es lamentable. Claro, pues es que se acaban de aprobar no sé cuántos millones para ampliar el puerto de Barcelona, que encima tiene un problema mediático medioambiental por en medio, y tienen una capacidad de presión mucho más otras comunidades autónomas y no la nuestra. Entonces, yo lo siento mucho. A ver, por parte del gobierno central ha habido una deslealtad institucional absoluta desde el minuto cero, insisto, por cálculo político puro y duro. O sea, lo que querían era desgastar al gobierno autonómico y han puesto esto por encima de los ciudadanos y esa vocación de servicio público, desde luego, la han dejado a un margen. O sea, no han antepuesto los intereses generales, sino los intereses de un gobierno y un presidente del gobierno como es Pedro Sánchez, que lo único que quiere es continuar y desgastar a los demás, y le da igual las personas, cuando aquí lo más importante son las personas. Nosotros hace unos meses vimos con esta catástrofe que desde luego puede pasar algo que hace que altere todo y desde luego que sufran muchas personas. Y yo creo que para todos los políticos, independientemente del color que sea, debería ser lo prioritario llevar a cabo este plan. Lo que pasa es que el gobierno central pues está en otras cosas, en tapar sus temas de corrupción. Eso lo hablamos luego. Y está en otras cuestiones. Respecto a lo que decía Carolina del cambio climático, yo creo que a este gobierno autonómico no le da ningún pudor hablar de cambio climático. El cambio climático existe, pero bueno, respecto a las danas, hay que recordar que la gota fría pues ha existido. Carolina, Vox ha criticado y esta mucho ciudad a Gane, la ha sufrido durante mucho tiempo. Sí, no, Vox ha criticado a Gane, no le tiene especial cariño, porque yo creo que sí que habla de cambio climático. Destacar que se nota, ¿no?, este perfil técnico de Gane Pampols, yo creo que se agradece para tratar y abordar estas cuestiones. Creo que un perfil como el de él, profesional, o sea, militar. Se sale bien de las preguntas políticas, ¿eh? No, pero sí, pero también es directo y no evita tampoco muchas preguntas. Bueno, sabe salir bien, pero es tacticista, ¿no? Si es militar también sabrá algo de tacticismo, pero se agradece, ¿no? Porque yo creo que es sincero. Carolina criticaba, es que ha dicho que a lo mejor tarda 3 años. Yo creo que es muy sincero y es muy realista. No nos va a venir aquí a contar milongas y eso se agradece. También cuando... Se podría tardar menos, ¿a que sí? Si hubiera ganas. A ver, no, si hubiera ganas, no, si hubiera dinero, no. Si hubiera ganas, no, si hubiera dinero y si se juntaran las dos administraciones. Para empezar, el gobierno de España no tiene ni presupuesto del Estado. Eso perjudica y hace más difícil que, aunque quisieran, pusieran el dinero. A ver, aquí ha habido un problema de coordinación y de las dos administraciones ir de la mano, y eso ha pasado. Entonces, ha pasado y pasa. Ha pasado y pasa, pero desde el minuto 1 estamos reclamando, por favor, que se pongan en la reconstrucción, por favor, diciéndole, bueno, aquí en esta mesa siempre, constantemente, ese es el tema, ese es el foco. Bueno, ahora que se han puesto, tendrán que remar todos en la misma dirección, porque aquí nadie va a sacar rédito político. Aquí lo único que van a conseguir, si no suman los dos y reman a la vez, es que la gente cada vez tenga más desafección hacia... Bueno, aquí hay algo claro, para todos. Que para el gobierno autonómico y todos los ayuntamientos sí que está siendo una prioridad la prevención y la reconstrucción, y sin embargo para el gobierno central no, tienen muchas otras prioridades, y desde luego la Comunidad Valenciana y los valencianos que han sufrido pues esta catástrofe no son una prioridad para el gobierno central, y lo hemos visto
insisto. Y si lo es para el autonómico, que ha tardado 9 meses en hacer un documento en el que es para echarse a llorar, negro sobre blanco, te sale que tienes que limpiar las cañas, 2 millones de euros ha costado. Quiero decir, por favor, que han demostrado una ineficacia, una ineptitud absoluta, una la del gobierno, que una de todo lentitud lo que ha anunciado no ha llegado prácticamente absoluta, nada a las familias pero si es que afectadas. nadie está defendiendo, pero si es que es un cansancio para la gente, de verdad. Yo creo que el Partido Popular se debería dar cuenta que es un cansancio para la gente. Es que Sánchez, es que el gobierno central, es que... Pero si cuando tú tienes al lado... Pero si es que deberían lavarse la boca. Antes de hablar, porque cuando tú tienes al lado a un presidente que estaba donde estaba el día de la tragedia, las 8 horas que desapareció, no puedes estar con el pim pam pum del gobierno central. Si es que hay que poner los verdes a todos. Lo decía el vicepresidente porque a estas alturas, en general muy claro. A estas alturas estamos en un gobierno, una vergüenza que haya 5.000 Constitución deja bien claro cómo se estructura nuestro Estado. Y si no tenemos se un gobierno de aquí, central que sin duda tendría que haber pues declarado una emergencia nacional, que no tuvo el valor en ningún momento de declararla. Yo les ni propongo interés, que no, perfecto, no le interesaba. te lo compro. Directamente no le les interesaba. propongo que no Perfecto. volvamos al 29 Pero es que los de aquí sino que nos tampoco. centremos un poco, si Entonces, me parece, claro, es. en el plan de recuperación y en lo que está ahora mismo. Hay también un par de cosas vinculadas con la Dana que son noticia hoy. Por ejemplo, pues que la ex consellera Pradas haya cargado contra la juez y le haya pedido al Consejo General del Poder Judicial que la suspenda y la sustituya, porque se ve que no considera que esté actuando de una manera imparcial. Y también hoy ha comenzado con participación de técnicos, ingenieros, especialmente la Comisión de Investigación de las Cortes Valencianas sobre la Dana. Esos son 2 puntos de actualidad, más la presentación del plan. Hombre, si quiere hacer alusiones al 29O, me parece perfecto, a dónde estaba cada uno. Pero creo que lo más lógico es, para no perder mucho tiempo en cosas que ya más o menos todos conocemos, para no reiterarnos demasiado, centrarnos en esto, si les parece. Hacemos algún comentario más y luego ya nos vamos a otros asuntos. Yo solo quiero decir que el plan parece que es un plan bastante ambicioso, que no sé el tiempo que se suele tardar en ello, yo no voy a decirlo, estamos aquí, está este plan, pero para llegar a cumplirlo tienen que unirse las 2 administraciones y tiene que haber financiación. Y eso tiene que financiación hacerlo. privada, ha dicho. Bueno, sí, pero la financiación privada es mucho más pequeña, mucho por más lo que pequeña, ha dicho claro. él. Y además llega un momento ya que lo de la financiación privada es la que llegó en un primer momento, y mientras que la pública ha tardado muchísimo Por eso más. Que la gente al final Se sabe cansa. perfectamente quién Claro, le ha ayudado quién le ha dado y quién dinero. no. Claro. Y lo sabe la gente perfectamente, la gente afectada. Entonces, bueno, eso lo sabe. Pueden decir unos otros lo que sea. Hay gente que está viviendo en el 29 de octubre y se creen con eso se puede vivir toda la legislatura. Bueno, pero no, quiero decir, aquí hay un problema y hay que dar solución a las personas. Y, Claro. por ejemplo, la Comisión de las Cortes, ¿de qué va a servir? Pues no sé, yo creo que enredarse y hacer política cuando aquí lo que está reclamando todos los ciudadanos, la mayoría es que se sumen y que trabajen juntos, aunque sea para esto, para dar respuesta. Más lentas, más rápidas, bueno, más vale tarde que nunca, quiero decir, desde el principio se pidió que por favor dejaran de pelear, de echarse culpas unos a otros y empezarán a trabajar, bueno, que trabajen conjuntamente, creo que no hay más, es lo que quiere todo Lo que el mundo. pasa es que no puedo entender cómo no lo escuchan, no entiendo cómo no lo escuchan y te lo digo directamente porque creo que es una cosa que no es que se diga en esta mesa, es que yo lo estoy oyendo continuamente, articulistas, la gente, los que vienen allí, que se unan las 2 administraciones, además, que se ponga suficiente dinero, que se por trabaje parte, de por manera parte de la conjunta, no hay Generalitat manera. y el presidente Carlos Mazón, desde luego se ha intentado muchas veces. Lo que pasa es que se topa con un muro, que es el gobierno central, que insisto, está a otras cosas, ¿no? O sea, solo hay que ver cuántas veces han venido aquí en estos meses el presidente del gobierno, los ministros, o sea, cuántas veces después de esta catástrofe tan grave, cuántas veces han pisado Valencia. O sea, yo sinceramente lo que ha hecho el gobierno central durante estos meses, mirando hacia otro lado respecto a lo que había pasado aquí, y lo único que han hecho es atacar, desde luego ayudar absolutamente nada. Solo hay que recordar esa frase del presidente del gobierno: si quieren más recursos que los pidan. Y a partir de ahí, todo lo que ha hecho después, que es mirar hacia otro lado, atacar a la Generalitat y desde luego no poner todos los recursos necesarios para arreglar Pues si esta quieren más cuestión. recursos que los pidan, ahora se están pidiendo más recursos, En cuanto a esperemos lo- que los pidamos y nos los den. Va, Carolina, En cuanto a y lo que cerramos comentabas, esto. Tanto. no, en cuanto a lo que has comentado, pues solo por Sí. el tema de la comisión de investigación. Yo creo que estamos curados de espanto la ciudadanía con el tema de las comisiones de investigación en Totalmente. los parlamentos. Creo que no ha habido ni una
que haya sacado algo en claro. Es un circo político. Totalmente. El circo que da de comer en verano, cuando no hay noticias en los periódicos. Y entonces... Pues este verano se la podían ahorrar, porque tenemos temas de sobra. Ya verán cómo... ¿no? Entonces, yo creo que nos las podríamos ahorrar todas. Sobre todo que hay investigaciones judiciales en paralelo, porque realmente, pues eso, son un circo para los políticos. Y en segundo lugar, en cuanto a la consellera que ha pedido que se aparte la jueza, hombre, yo de verdad, a nivel personal, siento muchísimo la situación por la que debe estar pasando, porque tiene que ser durísimo, durísimo lo que está pasando esa señora. Pero sinceramente pienso que alguien que se ha descalificado a sí misma diciendo que no sabía nada en materia de seguridad, y que ella no tenía ni idea de eso, aunque fuera consellera de eso. El Les Alert, sí, famoso. Sí. No solo del Les Alert, ella misma dijo en sus declaraciones que ella de seguridad no tenía ni idea, que de justicia sí, pero de seguridad no. Bueno. Pues sinceramente, queda descalificada. Bueno, ¿cómo se quedaron ustedes ayer? Que se aparte nadie, y menos una jueza. ¿Se esperaban ustedes que Santos Cerdán acabara pasando la noche en la cárcel? ¿Les sorprendió? Que había la posibilidad, desde luego, en el momento que vas al Supremo y estás imputado, pues puede ser que acabes pidiendo la maletita, que te hagan la maletita rápidamente para irte a donde te manden. Pero no parecía que fuera la solución más probable, ¿no, Ángela? Yo creo que nadie nos lo esperábamos. Creo que aquí se han juntado varias cosas, y es que ha cogido un abogado independentista y ha cogido la estrategia de hacer un discurso que es el discurso que tienen ellos del lawfare y de están todos contra mí y de me pongo a llorar porque yo soy tan bueno y todos dicen que soy muy malo y yo soy estupendo, que me parece un discurso absolutamente infantil y que solo lo compran su club de fans porque el resto del mundo no lo compra. Entonces realmente es un discurso casi ridículo, y que ese discurso lo haga dentro de un juzgado y que encima no conteste al juez, solo conteste a su abogado. No sé, era como... Hombre, chico, estás pidiendo que te metan en la cárcel. Es que vayas al juez y le digas que estás siendo víctima de un complot en el que se supone que participa el juez, pues es un poco... A mí, de este caso de corrupción del Partido Socialista, la verdad es que no me sorprende ya casi nada, ¿no? Pero algo sí, ¿no? Algo sí que le sorprenderá. Es que salen tantas cosas y porque tantas barbaridades. Pasar la noche a la misma cárcel que Bárcenas. Y tantas barbaridades que sinceramente ya te sorprende poco. Yo lo que espero todas las mañanas, creo que como la mayoría de españoles, es que se compongan ya las elecciones, porque lo que no se cree nadie es que Pedro Sánchez no sabía nada de todo eso. Yo creo que todos los españoles lo que están esperando cuando se levanta por la mañana es saber el audio que viene. Es que estamos hablando de la persona de confianza, es que se sentaba en segunda fila, se sentaba detrás del presidente del gobierno hasta hace 2 o 3 semanas en el Congreso de los Diputados. Era su hombre fuerte, fue quien negoció toda su investidura con todos los socios del gobierno. Es que no era un diputado más del Partido Socialista, es que era la mano derecha de Pedro Sánchez, con lo cual, si lo han mandado a prisión, por algo será, y yo no me creo que Pedro Sánchez no supiera nada de todo esto. Carolina, ¿usted llegó a conocer a Santos Cerdán? No, nunca. No. Y también le digo, a mí personalmente no me ha extrañado, si realmente es el jefe de la trama. A mí lo que me hubiera parecido extraño es que no le ingresaran en prisión de inmediato, ¿no? Entre otras cosas porque podía destruir pruebas, que es la razón por la que Ya, pero él estuvo varios días desde la imputación hasta el final del... Por eso digo que a mí lo que me extrañó es que no lo hicieran antes. Pero en cualquier caso, o sea, de verdad... Pero que podía haber destruido pruebas antes. Es claro, yo creo que, de verdad, este ingreso en prisión y en general todo el caso proyecta una sombra letal sobre el gobierno del PSOE, o sea, porque no era un cualquiera que pasaba por ahí, ¿no? ¿Gobierno o partido? Ambos no. No, es ambos, que... Porque, y esa es la gran duda, a nivel político, que hay una culpa como mínimo invigilando por parte del presidente, eso no creo que lo discuta ni él, como mínimo invigilando, pero que desde luego la responsabilidad política es clamorosa, si encima, y esa es la duda que se está proyectando ahora mismo, si encima hay algún conocimiento por parte del presidente, no de los hechos delictivos, que yo creo que a lo mejor no es tanto eso, sino del caso Koldo, o sea, siempre quedó un poco empañado esa dimisión de Ábalos en su día, nunca explicada, ¿no? Se fue en silencio a la francesa del gobierno de España, siendo el número 2,
recordemos, porque es que ahora ya se nos hace muy difícil, ¿no? Pero recordemos que era, según la revista Valencia Plaza, Valenciano del Año en 2018. Fue 4 meses o 5 ministro mejor valorado, era portavoz. No se lo recuerda ahora a Javier Claro, Alfonso, sí, que le va a dar un síncope. Claro, pues ya se lo digo yo. Quiere decir que era una persona... Bueno, porque era el valenciano con más poder en Madrid. Ver, era se le Luis echa sin más, Luis sin María ni una Anson, sola explicación. Luis María Anson en el ABC hizo Español del Año a Jordi Pujol hace muchísimos años. O sea que No, si aquí... el mejor escribano tiene un borrón. Paula. No, claro. Claro. A ver, yo creo que el ingreso en prisión denota la gravedad del caso, ¿vale? Que ya se veía, se vislumbraba, pero el problema es que esto solo es el inicio, el problema es que aquí no se sabe qué más hay. Entonces, sorprender ya no nos va a sorprender mucho más de lo que vaya pasando. ¿Que es grave? Sí. Que el Gobierno de España, el presidente de España, está en todas las portadas internacionales porque han ingresado a prisión a su mano derecha, porque esto no es la trampa, es decir, que esto es el partido y que no tiene nada que ver el Gobierno, no. Aquí sí presuntamente estaban robando y cobrando mordidas, no es del partido, es de la empresa, de la contrata pública del Gobierno, y el ministro era el ministro de Fomento, Ábalos, el que presuntamente daban, bueno, y también el señor Cerdán dice que estaba en Navarra en todas las adjudicaciones públicas, ¿no? Quiero decir que aquí la organización estaba muy bien organizada, desde luego desde el Gobierno, y también, como han dicho, el señor Santos Cerdán es el que, él ha dicho mismo, ¿no?, que es el constructor del sanchismo. Aquí ellos son los ideólogos del sanchismo, tanto Santos Cerdán como José Luis Ábalos. Si el sanchismo para mí no es el PSOE, para mí es el sanchismo. Y ahora este caso lo que va a decidir es, ¿se acaba con el sanchismo o acaba con el Partido Socialista? Porque este caso, que yo creo que va a ir a más, va a acabar con alguno de los dos. Como los socialistas, yo creo que los socialistas de bien, con criterio y que quieran a su partido, deberían movilizarse porque son los únicos que pueden acabar con el sanchismo, porque realmente ni los socios lo van a hacer, porque nunca se han visto en una de estas, ni se van a ver, estar con un presidente al que le piden lo que quieran y él les da lo que quieran, porque no hay límites, no hay líneas rojas, aquí no pasa nada por mantenerse en el poder, les ha dado de todo, sea moral, sea amoral, sea ético, sea no lo sea, se les ha dado de todo, por lo tanto los socios no se puede confiar demasiado en ellos. Bueno, algunos puede que sí, pero porque también tienen votantes, no, pero de momento y porque no también parece. tendrán que pensar ellos a medio y largo plazo qué van a hacer ellos o qué respuesta van a hacer, porque no puede ser que cuando la corrupción afecte a otros partidos, ese dinero de las mordidas será todo para sanidad y en educación, y ahora todo el dinero que se está hablando ahora también era para sanidad y educación, ¿o no? Porque eso no lo he oído. Hay varias cosas de las que ha dicho Paula Meseguer que creo que merecen una reflexión un poquito más extensa. Una de ellas es esta, que van a hacer los partidos satélites del Partido Socialista. Hoy, vista la coyuntura, con Santos Cerdán en la calle, Alberto Núñez Feijóo le ha pedido a Miguel Tellado que hable con todos esos partidos a ver si alguno está dispuesto a dejar de apoyar al Gobierno, al PSOE, a Pedro Sánchez más concretamente, y en ese caso sí se atrevería el Partido Popular a presentar una moción de censura. Y por lo que sabemos hasta ahora, pues nadie le ha dado ningún tipo de esperanza. Si acaso el PNV, que a lo mejor se lo podía pensar, pero vamos, Junts le ha pedido que si quiere algo vaya a ver Núñez Feijóo en persona a Puigdemont a Waterloo, y claro, le han dicho desde el PP que hasta ahí podíamos llegar, que nosotros no somos Sánchez, además lo han dicho más o menos así. Con Bildu ya directamente el Partido Popular no quiere hablar, porque esa sí es una línea roja para ellos, como lo era antes también para el PSOE, pero ahora ya no. Y los demás partidos, pues Esquerra y ¿quién me queda? No me queda nadie más, me parece. Bueno, Podemos, por supuesto que tampoco, y no parece que vaya a haber cambio de posición en esos partidos, y por tanto no parece que por la vía de la moción de censura se resuelva nada. Yo creo que ellos por el momento están jugando a estar muy enfadados porque no pueden hacer otra cosa, porque ¿qué van a decir? Nos encanta esta situación que está teniendo el Partido Socialista, entonces hacen una puesta en escena diciendo que es horroroso, pero yo estoy con Paula, están buscando sus La puesta en escena de lo horroroso es Yolanda Díaz. Sí, pero bueno, sí, luego el PNV ha dicho que bueno, que son las personas que tienen que esperarse, están ahí tirando y buscando excusas de mal pagador, porque es que realmente ¿qué excusas pones? Seguir apoyando a un partido cuando... porque vamos a ver una cosa, porque independientemente de todo... Estás haciendo cosas en favor de los trabajadores, claro, de la bueno, gente humilde. Sí, ya, pero tú tienes a un presidente del Gobierno que, por favor, en el próximo... Ahora, este fin de semana va a elegir al tercer secretario del partido. Madre mía, a ver a quién elige, a ver qué hace ahora el próximo. No sé cómo decirte. Es como... no sé... Tenemos toda la parte esa y luego los españoles estamos un poco viviendo Torrente Presidente, que va a ser la próxima película de Santiago Segura, porque es que, y aquí quería entrar yo, que me parece que es un tema, mira, hoy somos 4 mujeres aquí. A mí, sinceramente,
lo del no por piquito de casualidad, Rubianes, ya se lo digo yo. ya, pero el piquito de Rubianes, pues vale, a mí ese tío me parece pues fatal. Pero que no salga nadie a la calle, cómo trataban a las mujeres, cómo hablaban de ellas, cómo hablan de ganado. El tema de la prostitución, el PSOE iba a prohibir la prostitución, eran todos tan feministas. Ayer o sea, quiero decir, para mí la izquierda, te lo digo de verdad, la izquierda ha hecho un daño al feminismo y las feministas de izquierdas, lo siento, yo me considero una persona feminista, yo defiendo muchísimo a la mujer y yo estoy muy dolida porque yo veo que están en sus tweets las mujeres de izquierdas, ya no voy a decir feministas, hablando de Israel, de Palestina, de no sé cuál, pero no les veo que estén indignadas con todo esto que ha pasado. No lo puedo entender. Ayer El Mundo sacó una encuesta según la cual el Partido Popular iba disparado, el Partido Socialista estaba perdiendo también disparadamente y atribuían la baja intención de voto del Partido Socialista a las mujeres, precisamente. Como consecuencia de todos estos escándalos sexuales y de Ábalos y de las señoritas y de no sé qué, como consecuencia de eso, las mujeres que mayoritariamente votaban PSOE más que al PP, ahora por lo menos están planteándose dejar de votar al PSOE. Tanto afecta. Yo se lo preguntaba ayer eran 4 hombres, es verdad. Y ahora que son 4 mujeres, se lo pregunto a ustedes. ¿Tanto influye más eso que la corrupción o que otras cosas en el sentido del voto femenino? Totalmente, y más a un partido como el Partido Socialista, que como has dicho, tiene más voto femenino que masculino, y las mujeres son un electorado y un segmento clave para el Partido Socialista. Sí, desde luego, eso lo sabe Pedro Sánchez, sabe que ahí le han dado en la línea de flotación, también llueve sobre mojado, que también veníamos del caso Berni, que también ahí había prostitución a mansalva, ahora se repite con personas de su estrecha colaboración. Sí, pero en los seres también había de eso y no... Y en los seres también, quiero decir, sí, que llueve sobre mojado, que al final la coherencia, los ciudadanos piden cierta coherencia en los partidos. La corrupción, aunque nos parezca que no, yo creo que los ciudadanos, y sí que está estudiado, asumen cierto porcentaje de corrupción, como que creen que en los partidos existe corrupción. Entonces eso, no sé si se medio perdona o se medio compra dentro de los políticos, pero este tema, el feminismo, yo creo que es un ataque muy fuerte para el Partido Socialista. Carolina, ¿coincide usted? Yo creo que sí, coincido con ellas desde luego, y creo que la izquierda no es nada coherente con el tema de la prostitución. En primer lugar, porque hay una división de opiniones. Tenemos una parte de la izquierda que es abolicionista y otra parte de la izquierda que es partidaria de legalizar y normalizar, porque cuando tú legalizas, normalizas el uso de la prostitución. Y en ese sentido, claro, como no hablan con una sola voz, es muy complicado pues llegar a la aprobación, por ejemplo, de leyes como la que tú comentas, pues porque Sumar se opuso al tema y Podemos se opusieron al tema de la postura abolicionista, ¿no?, que tienen muchas feministas en el PSOE y que a mí me parece la única posible en ese sentido. Y luego también creo, sinceramente, que tenemos un problema como sociedad, que también tenemos que ser coherentes y asumirlo, que es que somos el país más putero de Europa, desgraciadamente. Y 1 de cada 3 españoles, porque hay estadísticas, hay estadísticas y en las estadísticas... Eso, qué horror. ¿No lo sabías? Carolina, no lo sabía. Sí, pues míratelo en internet, somos el país más putero de Europa y entonces 1 de cada 3 hombres en España reconoce haber usado tema de la prostitución. 1 de cada 3 reconoce, luego habrá 2 de cada 3 que lo hagan. No lo sé, yo espero que no. Yo te lo digo de verdad. Yo también espero que no, pero vamos. Yo quiero decir que al final esta gente que habla así de las mujeres no salen de Marte. Son parte de nuestra sociedad y desgraciadamente para nosotras, porque ya estamos cansadas, sinceramente creo que hay muchas mujeres que ya estamos cansadas, que además tenemos hijas y nos da pena por lo que van a tener que pasar y tal, pues de alguna manera... Vale, pues déjeme que le provoque, que le provoque y que haga de abogado del diablo. Alguien podrá pensar, sí, total, son conversaciones privadas. O sea, esto es porque hay un ambiente de confianza entre los comunicantes que les permite decir cosas que en público no dirían. Es porque entre muchos hombres esas conversaciones son normales. Y esa forma de hablar de las mujeres es normal. Para muchos hombres, ya no solo con el tema de la prostitución, sino cómo hablan de las mujeres muchos hombres. En conversaciones privadas. Esas conversaciones me parecen vomitivas. A mí también. Desde luego son auténtica Yo creo vergüenza. Que no me relaciono con hombres. Yo durante estas semanas no he visto a una sola dirigente del Partido Socialista, a una sola mujer que tenga un cargo en el Partido Socialista criticando Hombre, lo de vomitivo sí alguna ha habido que lo ha dicho. Vamos, yo no he escuchado... tampoco han hecho más sangre, eso yo no también he es verdad. escuchado ninguna. Han mirado hacia otro lado y desde luego es una vergüenza.
Las mujeres que bien se ponían delante de una pancarta, se llenaban la boca diciendo que eran feministas, que defendían a la mujer, y a la hora de la verdad no son capaces de levantar la voz y decir, basta ya, esto es una vergüenza. Y sí creo que les va a pasar factura política en el voto de la mujer y en muchos hombres. Pues, estoy muy de acuerdo. Y también estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Les va a pasar factura política. Estoy muy de acuerdo contigo que posturas mal llamadas feministas han hecho muchísimo daño al feminismo. Hay encuestas ahora mismo que dicen que se ha incrementado entre los jóvenes hombres muchísimo, ¿no?, el odio al feminismo. No lo entienden, lo rechazan. Incluso lo niegan, el negacionismo, ¿no?, de la violencia de género. Sí. Y creo muchas veces que es una respuesta muchas veces a esos planteamientos, yo creo que son completamente incoherentes o equivocados. Pero hay que recordar que esas dirigentes socialistas, la pasada legislatura, con la ley Sí es Sí, que hizo que muchísimos violadores pudieran salir a la calle antes de tiempo, que se redujeran las condenas, si no recuerdo mal, más de 100 violadores salieron a la calle. Fue Podemos, Claro, se le redujeron las... Bueno, pero era un gobierno de Partido Socialista y Podemos, aunque la ministra fuera de Podemos, estamos hablando de un Consejo de Ministros que aprobó esa ley, y esa ley tuvo unas consecuencias gravísimas, y desde luego las mujeres que habían sufrido violencia por parte de esos condenados en la cárcel, que se le redujeron las condenas y todos han salido a la calle gracias a esa ley, pues es que las dirigentes socialistas ante esto tampoco hicieron nada. Montero, Belarra Podemos y Partido Socialista. O sea, porque aunque la ministra fuera de Podemos, realmente el Consejo de Ministros estaba compuesto por gente del Partido Socialista. Sí. El presidente del gobierno era del Partido Socialista. Montero, con lo cual, Belarra, PAM era una decisión de gobierno de izquierdas que llevó a que muchos violadores salieran a la calle antes de tiempo y que a muchos se les redujera la condena. Daban vergüenza ajena. Pero yo te digo, estando muy mal lo de la ley, peor ha sido ese discurso. Ese discurso que yo creo que ha generado un rechazo hacia el feminismo que no había en este país. Es decir, había muchísima gente joven antes de esto que se adhería al movimiento feminista con orgullo. Y a raíz de todas estas declaraciones y de todo este debate público... a raíz de que la izquierda intente apropiarse del feminismo, cuando es una bandera que debería ser de todos los partidos, y le hacen un flaco favor al feminismo intentando apropiarse de esta bandera. Perdonad un segundo solo, quiero decir que estoy de acuerdo con las dos, quería hablar y quería decir que lo uno a lo que decía Paula antes, que lo veo totalmente, que es que el problema que tenemos en estos momentos es que el Partido Socialista no es el Partido Socialista, es el partido de Pedro Sánchez, y el partido de Pedro Sánchez es casi de Podemos, prácticamente. Es un partido que se ha virado a la izquierda totalmente y ha renunciado al feminismo clásico, el feminismo clásico que era el feminismo que abrazaba a todo el mundo. El de Carmen Calvo, por ejemplo. Exacto, es el feminismo que Pedro Sánchez ha destruido y les ha dado al sí es sí, y se han escorado hacia la izquierda. Entonces, es totalmente así. Yo creo que el sanchismo no tiene principios y es de lo que le interesa en cada momento, ¿no? Ya, pero o sea, si yo fuera, me llevo bien con Bildu, pero como dice, a pesar de que efectivamente el Partido Socialista ha tenido unos principios que siempre ha defendido hasta que ha llegado Pedro Sánchez. Por eso yo sí que creo que es interesante diferenciar entre el Partido Socialista y el sanchismo. Para mí sí que es importante, porque el sanchismo es otra cosa, es todo vale que yo me mantenga aquí y no venga a la derecha. Y con este cuento y con este relato lleva viviendo no sé cuántos años, hasta que, claro, aquí el relato va cayendo. Yo estaba acordándome de algunos episodios periféricos a esto que estamos comentando, pero que tienen algo que ver también con la condición de mujer y si es más protegible la condición de mujer de derechas o de izquierdas que de derechas. Me explico. Cuando a Begoña Villacís, embarazadísima, la siguen por la calle y le hacen scratches, prácticamente nadie que no sea de centro-derecha protesta por ello en las redes. En cambio, cuando le ponen un altavoz a Irene Montero a no sé cuántos metros de la tapia de su chalet, pues rápidamente todo el mundo se queja de que le están haciendo
una cosa intolerable. Quiero decir que en esa esto doble también, vara de medir de la izquierda. o con Rita Barberá, el Papa sabe lo tuyo y luego con otros, en cambio, pues no sé qué. En fin. Pero es que la izquierda se moviliza mucho. Si pasara un caso parecido de puteros en el PP, bueno, esto sería manifestaciones, tendríamos las calles llenas de mujeres manifestándose. Por cierto, bueno, si me pongo malo, Ángela Valero dirige, que ya han visto ustedes que he puesto ya rápidamente a todo el mundo. Si me da un síncope o lo que sea, se pone Ángela aquí en esta silla. Hoy Ábalos ha hablado para OK Diario. Parece que son 3 horas de grabación, con lo cual supongo que lo escalonarán y en los próximos días saldrán más cosas, pero de momento hoy ha dicho que sí. Sánchez me reveló el 28 de septiembre de 2023 en Moncloa que la UCO estaba investigando a Koldo, es decir, ya estamos disparando hacia arriba. Esto va más, claro, pero si ahora hay que ver quién va a pactar, quién va a colaborar. ¿Cómo le explicamos al televidente lo que significa esta frase, que es el gran titular de OK Diario? Pues significa que se enteró, para empezar, por la Fiscalía, luego en la Fiscalía hubo una filtración y que el fiscal general del Estado... Dice también José Luis Ábalos, que si se enteró de esa operación de la UCO el presidente, sería por la Fiscalía. Eso también bueno, porque yo veo un problema que yo, sinceramente, creo que tiene que haber un cambio ya, pero hoy ha habido una huelga de jueces. Es que el problema es que se está perdiendo a marchas forzadas el Estado de Derecho en España. Entonces, me parece que es poner de manifiesto que el fiscal general del Estado, claro, lo ha puesto a dedo él y trabaja para él, quiero decir. ¿De quién es él? Claro, igual que el presidente del Tribunal Constitucional, igual es que la separación de poderes y el Estado de Derecho me parece que es esencial en una democracia y que se está empezando a perder. Para mí, yo he leído lo de Ábalos y es lo primero que he pensado. Bueno, se está atacando por parte del gobierno de Pedro Sánchez ya desde hace varios años, ¿no? O sea, se ha ido atacando, bueno, intentando controlar permanentemente el Poder Judicial. El tema de los medios de comunicación también ha sido... ha estado en la diana para el Gobierno central, porque de lo que se trata, como bien decíais antes, es de que él siga durmiendo en Moncloa y todo es válido con tal de conseguir ese objetivo, ¿no? A partir de ahí, pues todo lo que se le pone por el camino, todas esas piedras... pues tiene que intentar limarlas y para eso, ¿qué hace? Intentar controlar el resto de poderes del Estado. ¿Pero ven ustedes punible si se confirma esta aseveración de José Luis Ábalos? Quiero decir, ¿esto implica algo para Sánchez? A ver, es que yo creo que aquí empieza todo, porque aquí empieza quién va a hablar, quién no va a hablar. Aquí van a buscar... ¿Esto es el principio del tirar de la manta? Para mí sí. Para mí ahora ya cada uno está buscándose su defensa y los abogados supongo le estarán recomendando que hagan lo que mejor vaya a sus intereses. Y si eso requiere colaborar con la Fiscalía, pues sí, colaborar con la Fiscalía es tirar de la manta, claro. ¿Carolina? Esto es como un matrimonio, ¿no? En mi opinión. Y que te ponen los cuernos y le echas la culpa al que le han puesto los cuernos. Pero aquí hay un triángulo, ¿eh? Quiero decir, claro. Quiero decir, aquí hay una persona que es el presidente, Espera un segundo. Aquí hay una persona que es el presidente que dice que no sabía. Entonces, el problema ahora con el ingreso en prisión de Sánchez Cerdán, con estas declaraciones, etcétera, hasta que se demuestre lo contrario, lo que dice el presidente es cierto, pero evidentemente, como mínimo es lo que decía antes, como mínimo aquí hay culpa en vigilando. Pero en segundo lugar, hay una responsabilidad política que yo creo que de una manera u otra va a tener que asumir, pero es que ya se está comentando que a lo mejor la asume comprometiéndose a no volverse a presentar en las próximas elecciones del 2027. Lo que se tiene que ver es si eso es suficiente, dependiendo de la información que vaya saliendo. ¿Qué va a pasar en el Comité Federal del sábado? Ahí parece que va a estar movidito. García Paje ha dicho que va a ir, que normalmente no va. Y parece que ya hay algunos que tienen la lengua un poco más suelta. Hombre, a mí por lo menos me gustaría, porque, quiero decir, el problema que tiene, por ejemplo, el Partido Popular es que no despierta ningún tipo de ilusión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha pasado por casos muy similares o iguales. Y al final la gente se ve elegida entre Guatemala y Guatepeor. Y en ese sentido, a mí lo que me gustaría es que toda esta porquería fuera una oportunidad para mejorar la transparencia y la vida política en nuestro país. Y en ese sentido, si el sábado, además de discutir si Pedro Sánchez sale o no sale, si se presenta o no se presenta, si dimite o no dimite, pudiéramos sacar en claro 2 medidas que ya tendrían que haber sido establecidas hace mucho tiempo. Una es que en los contratos públicos no puede participar ninguna empresa que haya intentado corromper
a políticos o no políticos en nuestras instituciones. Ningún otro contrato público, es decir, que no pudieran volver a participar, vetados de por vida. Y segunda, eliminar los aforamientos, salvo en casos realmente indispensables, como ocurre en el resto de Europa, pues jueces o fiscales, ¿entiendes? Pero no a toda la casta política. Pues, como dice Gallardo en Extremadura, claro, ¿no? Solo con estas dos medidas yo ya me daría por contenta y creo que nuestra sociedad mejoraría mucho. Pero ¿creen ustedes que va a pasar algo con Sánchez este sábado? No. Yo creo que este sábado la mayoría de gente del Partido Socialista le aplaudirá y montarán pues un teatro, pero la realidad ahí está y él es el máximo responsable de toda esta trama y tardará un poco más o tardará un poco menos, pero al final se terminará sabiendo que él está detrás de todo. ¿Irá muchos autobuses con militantes de provincias? Quiere mirar hacia otro lado con el tema de su mujer, con el tema de su hermano, con este tema que afecta directamente a su partido donde él es el presidente y a su gobierno donde él es el presidente. Con lo cual, hasta ahora ha podido disimular, pero es que toda España sabe que él es responsable. Con lo cual, solo le queda una salida, que es convocar las elecciones. ¿Conseguirán fletar muchos autobuses o no? Sí, claro, el partido estará para organizarse. Si el partido, pues esos son militantes, ¿no? La cuestión que lo van a intentar y lo organizarán. Eso es una cuestión de organización interna y tanto el PP como el PSOE tienen muy buena organización interna. Los pero partidos la cuestión, funcionan así. Sí, eso no va a haber problema. Esa no es para mí no es la cuestión. Para mí la cuestión es que esto es la crónica de una muerte anunciada. Pedro Sánchez políticamente está muerto. Claro, pero eso lo están anunciando desde hace 4 años. No, pero está muerto en el sentido, no, porque esto va a ir a más y van a salir. Es imposible lo que hablábamos antes de las mujeres, que solo ese tema él no lo supiera, porque si ibas en el coche, en el Peugeot, con 3 personas, que tú comentabas antes, la gente que es putera y que consume ese tipo, tiene una actitud machista y tiene una forma de hablar. Ah, sí, en el coche nunca hablaban de ese forma de ser, eso no me lo creo. 4 hombres en el coche, yo no me creo que ahí rezaran el rosario en el Peugeot. Yo de la marca Peugeot me querellaba contra los 4. Ya, pobre, sí. La fama que les están poniendo. En fin, que esta es la primera edición del Faro de este mes de julio. Y saben que lo estrenamos el año pasado, en el mes de julio, además de anunciarles aquí debajo en faldones quienes vienen cada día de la semana, quienes están previsto que vengan. Espero que no haya ninguna baja de última hora a lo largo de la semana. Además de eso, vamos a señalar a nuestros fareros y faroleros de cada día. Eso lo vamos a hacer después de la pausa de publicidad. Bueno, eso y algún comentario sobre alguna otra cuestión de actualidad. Los fareros son los buenos y los faroleros son los malos. Es como el sube y el baja, como el premio naranja y el premio limón. Eso, pues cada uno de nuestros contertulias en este caso, van a tener la oportunidad de señalar a algo o a alguien hacia arriba o hacia abajo, como si fueran emperadoras en Roma. Volvemos enseguida en el Faro. Pues estamos haciendo el Faro hoy con Belén Hoyo, con Carolina Punset, con Paula Meseguer y con Ángela Valero de Palma. Lo del Sabadell, Ángela, estará siguiéndolo con interés, ¿no? Porque yo trabajé en el Sabadell, trabajé en la antigua CAM. Yo lo estoy siguiendo con interés y sobre todo estoy solidarizándome mucho con todos los empleados. ¿Del Sabadell o del BBV? De los dos, porque aunque el pez grande se coma al chico, siempre que hay una fusión, eso supone cambios de estructura y te desestabiliza mucho personalmente porque te va a cambiar tu trabajo y lo sabes. También sabes que van a haber despidos, etcétera, etcétera. Entonces, para los trabajadores es una cosa bastante tremenda. Bueno, la novedad es que el BBVA, que saben ustedes que tiene planteada una OPA sobre el Banco de Sabadell, que está siendo todo lo entorpecida que puede por el gobierno, que ha dicho que hasta dentro de... Sí, les dejo de hacer la OPA, pero hasta dentro de 3 años no se pueden fusionar las marcas. Ni pueden cerrar oficinas, ni pueden despedir a nadie, ni pueden hacer nada que no sea mantener las dos marcas independientes la una de la otra, aunque sea con las mismas personas. Bueno, pues con todas esas pegas, a pesar de todo eso, el BBVA ha decidido seguir adelante con la OPA. Y dicen algunos que tiene que ver con todo lo que acabamos de comentar. Es decir, que por la supuesta debilidad de Pedro Sánchez, el BBVA continuaría con la operación a la espera, dando las largas suficientes, ampliando los plazos, etcétera,
con la esperanza de que caiga Pedro Sánchez y con otro gobierno pues las dificultades sean menos. No sé si esto les parece verosímil o... Pues... Claro, es que lo que está pasando a nivel político afecta a todos los ámbitos del gobierno y la pérdida de credibilidad del gobierno tiene consecuencias económicas muy serias. Entonces, quería decir que hay muchas posibilidades, porque Pedro Sánchez, si de verdad tiene tanto interés en un gobierno progresista y en el Partido Socialista, podría retirarse él y dejar otro candidato. Cualquier diputado del Partido Socialista se podría presentar y ser apoyado por los socios y acabar los 2 años de legislatura que les queda. Quiero decir, José Luis Olivas. Se necesita una estabilidad en el gobierno. Esto no genera ninguna estabilidad ni ayuda a nada a nivel económico ni social a nuestro país. Y bueno, la marca a nivel de prestigio, bueno, todos los periódicos hablando de la corrupción de España, pues no ayuda a nada. De todas formas, yo en este sentido sí que preferiría, la verdad, que el gobierno lograse sus objetivos, porque el tema de los monopolios, la acumulación de poder en unas pocas manos, ya hemos visto en general a qué nos lleva, ¿no? Pero a nada en bueno. Europa están encantados con la posibilidad de hacer bancos más grandes, ¿no? A ver, la libertad económica, o sea, si ya hay unos organismos independientes que están supervisando, o sea, el gobierno lo que no puede es poner trabas y crear una inseguridad jurídica que efectivamente, para atraer inversión del exterior, que es lo que necesitaríamos en este momento, pues esto no es bueno, ¿no? O sea, el gobierno quiere controlar, crear incertidumbre, y a nivel económico, desde luego, esto nos puede pasar mucha factura. No, el gobierno no quiere crear incertidumbre, el gobierno está haciendo lo que le dice Junts porque los necesita, y al mismo tiempo no quiere decir no del todo porque tiene al PNV y es un banco vasco y un banco catalán. El gobierno está mirando por sus intereses para él mantenerse en su sitio y no está mirando por el interés general, porque Europa sí que ha dicho que está a favor de la fusión. Sí, y entonces siempre. Si Pedro Sánchez Pero de repente viera... Claro, sobre todo que no hay ningún problema con la fusión, o sea, que dentro del ámbito legal, o sea, se puede hacer, ¿no? Hombre, claro. Eso es lo que se ha dicho. Hombre, claro. Una cosa es la libertad económica, la libre circulación... Empezar a poner trabas por parte del gobierno por interés con respecto a alguno de sus socios, por una parte, y luego el intentar, por parte del gobierno, que también lo ha hecho con otras operaciones, de poner trabas a la libertad económica, pues creo que no es nada bueno para nuestro país. Una cosa es la libre circulación de bienes y servicios, la libertad económica, como tú dices, y otra es el capitalismo salvaje y las fusiones de bancos, que ya hemos visto en otras ocasiones a lo que nos han llevado, entre otras cosas, a despidos masivos por parte de los bancos que tienen beneficios millonarios y a los que desde luego pero en fin, eso se iba a acotar, están ¿no? siempre bajo sospecha. Eso desde mi aquí punto se de iba a vista. acotar, se les ponía un margen, o sea, no puedes despedir más de X y Veremos, no puedes cerrar más de hasta X. ahora las fusiones han consistido en eso y al final es eso, es una acaparación de poder y un monopolio. A mí me parece que no veo el interés para la ciudadanía. Pero Sabadell, bueno, que era un banco pero un la poquito alicantino. solución y todo el nombre no y es todo el nombre de la intervencionismo libertad económico, económica, ¿no? desde luego. La O sea, el acumulación de intervencionismo riqueza y de... económico, cuando se empieza a aplicar, y en este caso el gobierno quiere intentar decidir y manipular sobre una decisión que en realidad no le concierne a él, sino que entra dentro del ámbito privado mientras cumpla... Yo no tengo toda la información para decir si estoy a favor o en contra. Lo que tengo muy claro es que un gobierno, y yo he vivido varias fusiones, se toma una decisión y se toma una decisión clara, pero nunca se ha hecho una decisión pospuesta durante 3 años. Es un sufrimiento para los trabajadores, es crear inseguridad en general, es crear que los dos bancos a la hora de tomar decisiones, es crear incertidumbre. Y están creando esa incertidumbre por beneficio propio. Entonces yo siento que es que... pues es lo que nos pasa ya desde hace mucho tiempo, que Pedro Sánchez está en una debilidad grandísima y puedes estar a favor o puedes estar en contra. A mí me faltan los números y me falta tener mucha información para decirlo, la verdad, que lo he leído por encima y bueno, pues veo pros y contras, Bueno, ¿vale? el Sabadell, que era un banco un poquito alicantino y ahora ya es claramente catalán. Otro tema Y a lo mejor es vasco, dentro de nada. Sí, a lo mejor acaba siendo vasco. No sé si introducir otro tema o irme ya con los faroleros y los faroleros, que me dan ustedes mucho miedo. Voy con los faroleros y los faroleros primero y luego ya vemos. A ver, Carolina, que yo la veo a usted muy dispuesta, ¿a quién ensalza y por tanto a quién le da el título de farero del día? Vale, yo se lo voy a dar a Rufián. A Gabriel Rufián. Porque me parece un buen parlamentario y me parece que de todo el arco político que son socios de Sánchez, ha sido el único que ha hablado claro en el Parlamento
y que ha confrontado visión con el presidente y que le ha dicho la verdad, que es que la corrupción es mala, tanto si viene de izquierdas como si viene de derechas. Pues observen qué efecto sí, tan bonito nos han creado nuestros compañeros de grafismo para ilustrar a este y a todos los demás, pero a este primer farero de la temporada. Es chulo, ¿eh? Es el primer farero de la temporada. ¿Y el farolero? Y el farolero, bueno, se lo vamos a dar a Sánchez si se confirma que sabía lo de Koldo y sobre todo si este sábado, que tiene una oportunidad, no presenta, por ejemplo, estas dos medidas que yo creo que son un clamor dentro de la izquierda, que es prohibir que las empresas públicas, las empresas corruptoras vuelvan a tener un contrato público y los aforamientos. Venga, efecto también luminoso. Qué cosa más fina y más elegante. Paula, su farero. El farero he visto hoy una foto, no sé si se inauguraba hoy, pero yo no la había visto, y es el parque público que está en torno al Roig Arena, porque yo tengo muchas ganas que se inaugure ya este centro, que va a ser un centro a nivel nacional súper importante, y me ha parecido una pasada. Muy bien. ¿Y el farolero? Pues Santos Cerdán, porque es la primera vez en la historia de nuestra democracia que un secretario de organización de un partido pues está en la cárcel. De Palma, el farero del día. Pues yo, farero, voy a nombrar a todos los ciudadanos que se han visto afectados por la Dana, porque realmente, aparte de sufridores y aparte de víctimas, me parece que es gente con una paciencia infinita y creo que se lo merecen. Y ahora el farolero. El farolero. No, si es que me busco yo un nombrecito también. Farolero. Venga. Es Ábalos, que por otro lado he de reconocer que como es muy torrente, me hace mucha gracia a mí lo que le diera a su amiga el disco duro para esconder porque iba a pasear al perro, iba a desayunar y no sabíamos qué hacía ahí. A mí es que hace cosas que me hace mucha gracia. Belén Hoyo, señale usted con el dedo al farero del día. Pues el farero, yo diría que son los jueces y fiscales que hoy están alzando la voz en defensa del Estado de Derecho, porque sin una justicia independiente y libre, pues no puede haber libertad en nuestro país. Y me voy al farolero ya. No, el farero primero. Vale. Cada uno tiene su premio y su recompensa. Y ahora el farolero. Y el farolero, coincido con Carolina, que sería Pedro Sánchez, porque está mirando hacia otro lado cuando en realidad es el responsable, no asume responsabilidades y además sustituye a Cerdán por Zapatero, expresidente del Gobierno, que desde luego no es precisamente ejemplar y no lo digo solo por las negociaciones que bajo mano debe estar haciendo sin ninguna línea roja y sin ningún límite con los independentistas catalanes, sino por lo que ha cobrado por gobiernos corruptos, dictaduras como es la de Venezuela. El 5% de seguimiento, dicen que ha tenido el paro de los jueces y los fiscales. Es bastante, mucho, ¿no? Bastante, Sí, ¿no? es malestar. Deben estar hay un poco motivos. hartos y cansados Hay de motivos. que les digan que todo lo que pasa aquí es lawfare, eso no se puede admitir, eso no es serio en un país democrático. Y hablando de Pedro Sánchez, que veo que ha tenido cierto éxito aquí en los galardones del día, está siendo muy criticado también por haberse llevado a su mujer a la cumbre de la ONU en Sevilla. Porque dice que hace una imputada posando con los reyes, y no sé si esto es ya salirnos un poco del tiesto. No, es que para él no es real eso, para él es lawfare. Para él, bueno, Yo creo que ellos dicen, sí, te lo digo de verdad. Ellos, todo el gobierno, dicen que Pero eso no si tiene ustedes sentido, fueran Pedro no le dan Sánchez, ¿se hubieran credibilidad. llevado a la mujer a la cumbre esta o en estas circunstancias mejor? Pues no, sobre todo porque estamos hablando de una cumbre que es una cumbre muy importante y sin embargo pues él está convirtiéndolo en una especie de circo y no debería ser así. ¿Alguna otra opinión? A mí me parece mucho peor el otro día poniéndose aparte con lo del 5%, en lo de la ONU, que eso es menos mal que estamos en Europa. Con la OTAN. Claro, con lo de la OTAN, perdón. Sí. Quiero decir que para mí es mínimo comparado con las cosas que suele hacer este hombre. Me Ya, es parece que ahora- anecdótico. Claro, La ahora realidad es que a nivel estrategia internacional de estamos comunicación es dando basarse bastante, en la política o sea, es- internacional, claro, para no estar en la nacional. Bueno, y qué bonito el vestido de la reina, de Carolina Herrera, que me enteré. Yo no sé, claro, ves a los
expertos en esto dicen, eso es un Carolina Herrera. Y yo, ¿cómo lo sabrá? Pero no, yo es que lo he leído. Es que la corona de la familia real sí que está... ¿Verdad? No podía pasar como... Yo no soy Begoña Clérigues ni nada parecido. En fin, Vereno, yo, Ángela Valero de Palma, Paula Meseguer y Carolina Herrera, no, Punset. Pero mucho más elegante, Carolina Punset. Gracias a las 4, de verdad ha sido un lujo, un placer poder inaugurar esta sesión de faros de verano, de faros de julio, con estas 4 interesantísimas mujeres y en fin, con tanto criterio. Me parece estupendo poder haber tenido la oportunidad de inaugurar la sesión y la temporada de esta manera. Y a ustedes, señoras y señores televidentes, como siempre les digo, gracias por la atención prestada y queden ustedes con Dios.